Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. Bienvenidos a En Comunicación, este espacio donde los legisladores y los estudiantes tienen algo en común, el diálogo. Hoy nos encontramos desde el Senado de la República con estudiantes de la FES Aragón. El tema de hoy, los riesgos del uso de la inteligencia artificial, porque este tema ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Así que si tú quieres saber más sobre este tema y quiénes son nuestros invitados, quédate porque estás en comunicación. Y esta también es tu conversación. La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestra vida diaria. Hoy puede generar textos, imágenes, analizar información e incluso tomar decisiones en distintos ámbitos. Su uso se ha extendido rápidamente en áreas como la educación, la comunicación, la salud y el trabajo, lo que la convierte en una herramienta con un enorme potencial. Sin embargo, este avance también plantea nuevos desafíos. A medida que la tecnología evoluciona, surgen preguntas sobre cómo se utiliza, quién la controla y cuáles son los límites que deberían establecerse. Por eso, hablar de inteligencia artificial no es solo hablar de innovación, sino también de responsabilidad. Gracias por continuar con nosotros. El tema de hoy es la inteligencia artificial. Y es que este tema ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero la pregunta no es solo qué podemos hacer con esta tecnología, sino cómo debemos usarla y quién debe de poner los límites. Y para hablar sobre este tema se encuentran con nosotros el diputado César Damián Retes del PAN, secretario de la Comisión de Justicia, y el doctor Juan Manuel Aguilar, profesor e investigador de la FES Aragón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, para empezar con este tema, hoy sabemos que la inteligencia artificial puede generar textos, imágenes y hasta videos que parecen reales. Entonces, ¿cómo podemos evitar que esta tecnología se utilice para desinformar o manipular a la sociedad? Quien me guste contestar. Muchísimas gracias por la invitación, por poder compartir este espacio con mis alumnos de la FES Aragón. Y bueno, a nombre del maestro David García Contreras, jefe de carrera de Relaciones Internacionales, estamos muy contentos de poder estar acá. Precisamente creo que es un gran foro para poder explicar esto, a razón de que yo soy autor de un informe que se llama Uso de la Inteligencia Artificial por Redes Criminales de Alto Riesgo, de una organización de la Unión Europea que se llama El Pacto, que es para el fortalecimiento de policías y fiscalías en la parte de América Latina. Dentro de la elaboración de este informe se identifica cómo los grupos criminales ya empiezan a utilizar diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa para generar imágenes falsas, para cometer fraudes, para potencializar el margen de los delitos que ellos pueden afectar en el ámbito nacional. El primer gran caso en el caso mexicano donde se empieza a presentar esta situación es con un fenómeno en el año 2022 que son las famosas redes de montadeudas. Los montadeudas son un escándalo aquí en la parte de la Ciudad de México, llegaron hasta el púlpito de la conferencia mañanera del presidente y luego posteriormente se tenía que entender cómo funcionaba este esquema. Primero hay una zona gris muy fuerte en torno a la regulación de las aplicaciones en el caso de México. ¿Quién regula, quién revisa que una aplicación cuando entra al mercado mexicano es segura para los usuarios? Cuando damos o descargamos una aplicación, siempre le otorgamos tres principios o tres permisos, por así decirlo. Acceso a imágenes y videos, acceso a contactos y acceso a ubicación georreferenciada. Con la base de eso, las personas entregaban su información a una gran cantidad de delincuentes que extraían sus fotos, extraían los datos de sus contactos y posteriormente tenían el potencial de saber dónde
donde estaban ellos. A través de eso generaban imágenes falsas donde ponían su rostro, podía ser en imágenes pornográficas, en imágenes que comprometían su identidad. Esto con herramientas de inteligencia artificial. La creación de esta fotografía falsa se llega a denominar como morphing o como la parte de deepfakes, y luego posteriormente tenían el potencial de extorsionar a la persona porque sabían dónde vivía, les pedían su credencial de lector cuando se daba el acceso a esta aplicación, y eso creaba un fenómeno que en el ámbito de la ciberseguridad se llama ingeniería social. Cuando tienen este potencial para explotar a la parte concreta del individuo, es un esquema mucho más complejo de extorsión. Los montadeudas son solamente la parte concreta de una punta del iceberg, una gran cantidad de actores maliciosos que ya utilizan inteligencia artificial. Pónganse a pensar, tradicionalmente una extorsión telefónica, ¿cuánto tardaba en hacerla? ¿Cuánto tardaba en ejecutarla un individuo? De media hora a 45 minutos. Con la parte de la creación de chatbots, con la parte de automatización de ciertas labores, en esos mismos 45 minutos un delincuente puede robar, puede extorsionar, puede defraudar a 10, 20, 100 personas, con la parte de cómo la ecuación de la inteligencia artificial genera la parte de esta problemática. ¿Cuál es el gran problema en la actualidad? En ningún código, en ninguna ley, en ningún marco legal mexicano se nos dice que esto es un delito. Tiene todos los esquemas porque están haciendo fraudes, están cometiendo extorsiones, están haciendo hechos ilícitos, pero no hemos reformado la legislación nacional para considerar esto un delito. Y ese es el gran problema de las grandes tecnologías. La tecnología siempre avanza mucho más rápido que las capacidades del Estado para legislar. Y bueno, tenemos que hacer grandes cambios en el ámbito del Código Penal Federal, los códigos estatales. Hemos tenido cambios y evoluciones sustantivas en el marco jurídico mexicano. Piensen en algo como la Ley Olimpia, que es un hecho muy relevante en el ámbito para combatir la violencia digital, pero algo muy interesante, cuando se promulga la Ley Olimpia, no hay inteligencia artificial, no hay este auge de la IA generativa. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Nuevamente hacer esta lucha legislativa, esta lucha por la actualización del marco jurídico nacional. Muchas gracias, profesor. Diputado, hablando sobre las regulaciones que se deben de hacer desde el Congreso, ¿qué cree usted que es lo más importante que se debe empezar a hacer para que justamente la inteligencia artificial y la tecnología no nos consuma antes de que nosotros empecemos a hacer algo al respecto? Sí, la verdad es que es un tema muy interesante y que además es visto desde muchos puntos de vista. Partamos de que la inteligencia artificial por sí misma no es mala. Puede ser usada para fines positivos y puede ser usada para fines ilícitos o dañinos. En ese sentido, y coincido con el profesor, la tecnología y la realidad casi siempre, si no es que siempre, va mucho más rápido que el gobierno, que el Estado mismo, no solo el mexicano, sino cualquier Estado del mundo. La inteligencia artificial en realidad no es del año pasado, no es solo ChatGPT, es quizá lo más comercial que ya traemos casi todos en nuestro celular. La inteligencia artificial tiene años desarrollándose y hay muchas cuestiones no reguladas todavía. Hay algunas regulaciones muy incipientes, incluso en otros lugares del mundo, y en México avanzamos en esta legislatura, ahora menciono eso, pero hay cuestiones que quedan en el aire. Por ejemplo, de las primeras inteligencias artificiales que vimos en nuestro entorno fueron los carros que se manejaban solos, los Tesla. Pero el tema con un carro que se maneja solo es, ante un accidente, ¿quién es el responsable? ¿El dueño del carro? Oye, pero el dueño no iba ahí, lo prestó a un vecino y el vecino no iba en el asiento del piloto, iba en el asiento trasero del pasajero y el carro chocó. ¿Y de quién es la culpa? ¿Quién responde por esos daños? ¿El fabricante? ¿El que lo compró en una primera ocasión o el que lo adquirió después en una reventa? Digamos, ahí no está claro todavía en la legislación mexicana. Un caso muy concreto que de hecho en el estado de California, en Estados Unidos, ya ocurrió. Ya hubo accidentes con carros que se estaban manejando solos. La inteligencia artificial nos puede dar un gran desarrollo, hablando desde todos los ámbitos científicos, académicos, empresariales, sin duda desde el gobierno. Imaginémonos un gobierno que aproveche la tecnología, que pueda desarrollar políticas públicas de manera eficiente, con bajo costo. Yo vengo de Tijuana, imagínense una ciudad como Tijuana, donde vivimos 2 millones de personas, en donde los semáforos funcionen con la inteligencia artificial y que la inteligencia sepa distinguir si hay tráfico o no para ver si da el siga o si da el alto, para que se pueda hacer planeación urbana. Digamos, la inteligencia artificial nos da para lo que la creatividad nos dé, para utilizarla. Para fines negativos o fines ilícitos, el profesor ya ha expresado algunos de los problemas y también, desafortunadamente, la creatividad delictiva es mucha.
Entonces se pueden utilizar para muchas otras razones. En San Lázaro, en Cámara de Diputados, ya discutimos una regulación en contra de las imágenes generadas con inteligencia artificial para vulnerar principalmente a las mujeres. Que no se genere pornografía infantil o material pornográfico, como lo ha mencionado también el profesor, que ponen la cara o que piden a la inteligencia artificial que les desarrolle un tipo de imagen con características pornográficas. Eso lo regulamos ya en San Lázaro, prohibiéndolo, sancionando a las personas que lo generen y a las personas que lo distribuyan. Es totalmente insuficiente. Digamos, es un primer paso de manera positiva. Creo, aquí hay que tener muy claro nada más el tema de la regulación. No podemos oponernos a un desarrollo. No podemos oponernos, desde mi punto de vista, a las plataformas digitales como Uber, por ejemplo, como Airbnb. Es una realidad. Ya están. Tienen aspectos muy positivos. Pero lo que sí tenemos que reflexionar es cómo las vamos a regular, cómo las vamos a incorporar. Porque claro, se puede usar, como lo decía, para algo bueno o para algo malo. Cuando es algo bueno, ¿cómo lo vamos a promover? Y cuando es algo negativo, ¿cómo lo vamos a sancionar? Digamos, tenemos que reflexionar nuevamente como sociedad, al pleno siglo XXI, con estos avances tecnológicos, bueno, ¿qué queremos sancionar y qué queremos permitir a la luz de esta tecnología? Porque además, la inteligencia artificial o los GPTs que estamos viendo en este momento es un paso intermedio del desarrollo. Ya están comenzando las redes sociales incluso entre inteligencias artificiales, ya se están comunicando entre ellas. Lo que vamos a ver en 10, en 20 años, me atrevo a pensar que es inimaginable. Va a ser un salto cuántico, porque ya no solamente va a ser lo que una persona pueda inventar, es lo que el conjunto de GPTs o el conjunto de inteligencia artificial pueda desarrollar, pueda avanzar. Antes estábamos sujetos a la capacidad humana, pero un GPT tiene la capacidad de muchos humanos. Entonces ya el avance va a ser mucho más rápido. Esos saltos que vimos el siglo pasado, los que están en el auditorio son muy jóvenes, pero nosotros, sobre todo el profesor y yo, pues que vivimos cuando llegó el celular, cuando el celular se fue haciendo más compacto, cuando llegó el internet a casa, la computadora fue evolucionando a que fuera más pequeña, llega las tablets, el teléfono no siempre fue como es hoy, los audífonos, digamos. Todos estos avances y la pandemia nos dio otros como el Zoom, la posibilidad de tener reuniones prácticamente a cualquier hora, estemos en donde estemos. Todo eso nos fue costando años, décadas, y me atrevo a pensar que lo que estamos viviendo hoy va a dar saltos muy, muy grandes en los siguientes años, mucho más rápido de lo que pensamos, que quizá no tenemos todavía la capacidad de imaginarlo, pero que hay que ir previendo en la legislación desde el Estado mismo para que la realidad simplemente no nos coma y que entonces estemos en tierra de nadie. Muchas gracias, diputado. Voy a hacer una pregunta más, pero para que vayan planteando sus preguntas, porque ya vamos a ir con los estudiantes de la FES Aragón. Entonces, profesor, dentro de las escuelas sabemos que el uso de la inteligencia artificial pues ya es como parte del estudio, pero ¿usted cree que el uso de esta sustituya ciertas habilidades como el análisis de datos o la búsqueda en una biblioteca o inclusive como la investigación en sí para los alumnos, o es una herramienta que ellos están usando para aprender a hacer este tipo de cosas? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante, porque como profesor, mis alumnos siempre se quieren servir de la inteligencia artificial para trabajar menos, pero yo siempre pongo una reflexión sumamente interesante. La inteligencia artificial no es para que uno trabaje menos, no es para que uno disfrute más, regocijo, eche más flojera, descanse, es para ser más productivo. Y cuando tenemos esa conceptualización, también muchos de ellos pueden caer en el pequeño error de qué realmente es ChatGPT. Uno de los grandes problemas en el ámbito concreto de las inteligencias artificiales es que se llama que son black box, o sea, son cajas negras. Y entender cómo se procesan los algoritmos es sumamente complejo, pero posteriormente cuando hablamos de cloud, cuando hablamos de Gemini, cuando hablamos de ChatGPT, estamos hablando de un modelo muy específico de inteligencia artificial que se llaman modelos largos de lenguaje. Y tienen un auge muy fuerte porque pasan a transformar
transformarse en lo que se conoce inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa ha tenido aproximadamente 3 generaciones. La segunda, que empieza en el año 70, tiene la parte de un desinterés y una falta de, por ejemplo, promoción económica por actores de gobierno y empresarios, porque no se veía la parte concreta de la materialización de los efectos que podía tener en nuestra vida cotidiana la inteligencia artificial. Pero cuando llega un ChatGPT que te genera texto, que te genera imágenes, que puede hacer videos, que puede hacer una gran cantidad de diferentes análisis, empieza un nuevo auge económico en la inteligencia artificial, porque empiezas a ver la materialización de esos efectos de la inteligencia artificial en tu vida cotidiana. Ahora, ¿realmente cómo funciona ChatGPT? ChatGPT es un modelo de predicción de texto que analiza, va a poner una palabra y a través de un modelo, de una biblioteca inmensa de información que tiene, va a determinar cuál es la probabilidad de la siguiente palabra que vaya delante del texto. Entonces, cuando uno alimenta un ChatGPT con información, con informes, con papers, artículos académicos, reportes, y desea elaborar ensayos, es un material muy, muy bueno porque tú lo estás entrenando, le estás dando los insumos para que pueda generar un producto sumamente bueno y es un asistente de investigación sumamente fabuloso. Leer 5 papers antes nos tomaba aproximadamente 2, 3 horas. ChatGPT te puede dar una síntesis muy estratégica en el ámbito de minutos. Posteriormente, tenemos que entender que cuando no alimentamos el modelo empieza a alucinar y los mismos desarrolladores de la inteligencia artificial dicen el modelo alucina, el modelo inventa y la inteligencia artificial está generada para siempre darte un producto, siempre darte una respuesta. Si tú le dices, busca esta información y busca en su biblioteca, busca en enlaces, porque ya puede acceder a enlaces de internet y no encuentra nada, te va a empezar a inventar la información. Y la gran controversia, y ese es un debate en la inteligencia artificial, que se llama Human in the Loop, humano en el bucle, tú tienes que tener la responsabilidad ética de verificar la información, de ver que es correcta. Y posteriormente ha habido casos sumamente escandalosos. Un abogado en la parte concreta de una fiscalía de Estados Unidos, es una argumentación jurídica con ChatGPT, le salieron las referencias, todas las referencias eran inventadas y por eso mismo le quitaron su cédula profesional y ya no va a poder ejercer su profesión. Tenemos que entender esto. Es la parte de una tecnología sumamente atractiva para mejorar nuestros procesos, para optimizar lo que antes nos costaba muchísimo trabajo, lo puede generar de una forma mucho más amplia. Pero también no podemos pensar que es el gran desarrollador, la promesa de que la inteligencia artificial nos va a sacar de trabajar y todos vamos a vivir felices haciendo cosas recreativas, creo que está bastante lejos. No está ni cerca de 20 años, no está ni cerca de 30, porque todavía hay una gran compenetración de lo que es el pensamiento crítico de los individuos. Y bueno, es lo que siempre intento transferir a mis alumnos, aunque luego son pillos y siguen utilizándolo para tratar de hacer menos sus tareas. Muchas gracias, profesor. Y gracias a usted también por estar aquí con nosotros. Recordemos, el tema es la regulación del uso de la inteligencia artificial y los riesgos que esta provoca. Y ya tenemos nuestra primera pregunta de nuestros alumnos de la FES Aragón. Entonces, vamos contigo. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Sabdiel Ojeda, estudio Relaciones Internacionales y mi pregunta va dirigida tanto al diputado como al maestro. Entendiendo que son los conflictos y las luchas los que mueven la historia realmente, en el siglo pasado veíamos que eran los conflictos armados, los conflictos por ideas, posteriormente el conflicto de propaganda. A inicios de este siglo, pues empezamos a ver el auge del terrorismo, los conflictos los conflictos mediáticos y este auge de las fake news. ¿Podemos realmente entonces decir que estamos entrando en esta era de un conflicto por las conciencias? Entendemos realmente, ¿no?, que la inteligencia artificial piensa de tal modo porque fue escrita bajo un modelo de lenguaje que hace que piense de esa manera. Y si está en contacto con una sociedad que cada vez es más vulnerable o susceptible a adoptar estas ideas y replicarlas, ¿podemos decir realmente que el siguiente conflicto que estamos por presenciar es el de las conciencias? Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Quién guste contestar? Diputado, adelante. Gracias. Un tema muy, muy, muy interesante. Tradicionalmente se piensa que amenazas a la seguridad nacional es lo que van a detonar en conflictos. Eso ha sido tradicionalmente. Y ya estamos viendo incluso guerras que les llaman asimétricas, en donde un estado tiene más fuerza que otro y que incluso son conflictos no por estados, sino por organizaciones o entidades que no forman propiamente un estado. Ahora, la inteligencia artificial usada para fines negativos y para fines de guerra nos puede llevar a conflictos que no conocemos todavía. Ustedes como generación tienen un gran reto, porque ustedes
son una generación sumamente informada que tiene la tecnología en sus bolsillos al alcance de un botón. Eso no pasó en mis tiempos. A mí todavía me tocó ir a la biblioteca, consultar las enciclopedias y vi la transición a cuando pudimos buscar en Google. Piensen que estamos en un eterno experimento en donde nosotros descubrimos como humanidad o inventamos como humanidad y vamos asimilándolo paulatinamente y después asumimos las consecuencias de ello. Hace unos años en el modelo educativo se incorporaba la tecnología sí o sí y se le daba tablets a todos los jóvenes, incluso desde el jardín de niños. ¿Qué está pasando ahora? Se están dando cuenta que quizá no es lo más conveniente, que se están perdiendo habilidades motrices, que el cerebro reacciona cuando uno escribe y entonces tiene mayor recordación, tal. Y en otros países, sobre todo los países nórdicos, están eliminando las tablets a temprana edad, están eliminando las pantallas para regresar a un modelo que desarrolle estas habilidades. El reto que van a tener ustedes es ¿qué consumen? ¿Cómo lo consumen? ¿Qué preguntan? Porque lo decía el profesor, ChatGPT puede hacer muchas cosas, pero puede hacer las cosas que ustedes le piden al GPT. Y el GPT se equivoca. Y en la forma técnica son las alucinaciones. Sí, eso es una realidad. Entonces, GPT es falible, se equivoca. Ustedes tienen toda la información al acceso de un celular. Todas las novelas, las películas, todos los papers. Y somos, irónicamente, la sociedad que menos lee. Estamos en el eterno scroll. Si bien nos va, leemos, antes los tweets eran de 300 caracteres y ahora se leen unas cuantas palabras, se ven los videos y no sé si estamos siendo conscientes de cómo estamos aprovechando la inteligencia artificial. Porque he estado leyendo que incluso ya hay jóvenes principalmente que deciden no ir al médico porque es que yo le pongo al GPT mis síntomas y el GPT me receta. Solo que sean cuidadosos. El médico tiene unas habilidades que el GPT no. El médico los puede ver, los puede revisar físicamente y el GPT no. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en qué estamos consumiendo y cómo lo consumimos. Me encantaría que la siguiente guerra, digamos, fuera de conciencias. Creo que hay una falta de liderazgo respecto a las conciencias. Sean muy cuidadosos como generación porque lo más fácil de manipular son las masas. Y hoy, con las fake news, con la inteligencia artificial, es muy fácil que cualquiera invente lo que sea. Es que lo vi en TikTok, es que me lo dijo GPT. Oye, pero ¿cuestionamos? Y cierro nada más con esta reflexión. Si yo les pregunto, ¿de qué color es el cielo? No me contesten porque estamos en el programa, pero seguramente muy pronto me van a decir, es azul. ¿Y por qué dicen que es azul? Pues es que todos sabemos que es azul. Y yo esperaría una respuesta de, depende. ¿Desde dónde lo estoy viendo? ¿A qué hora? ¿Puede ser rosa? Sí. ¿Puede ser magenta? ¿Puede ser negro o azul muy oscuro? Sí. ¿Lo puedo ver blanco cuando está lleno de nubes? También. El cielo puede ser de diferentes colores. Oye, lo estoy viendo con unos lentes polarizados color café. Lo voy a ver sepia. Entonces, la respuesta es depende. No porque yo como legislador les diga algo, es la verdad absoluta. Cuestionen al GPT, cuestionen a sus maestros, cuestionen a los autores. Venimos a este mundo a conocer, a desarrollarnos y eso pasa por cuestionarnos. Desde los griegos, la filosofía y mucho del avance de la humanidad ha sido con base en preguntas. No dejen de preguntar y recuerden que en función de la pregunta será la respuesta. A mejor pregunta, mejor respuesta. Muchas gracias, diputado. Y sí, es muy importante esto también que mencionaba el profesor del pensamiento crítico, ¿no? Que él enseña mucho a sus alumnos a utilizarlo para justamente estar cuestionando todo el tiempo tanto a la inteligencia artificial como a ellos mismos y hasta creo que es muy válido cuestionar tanto a ustedes como legisladores como a ustedes como profesores porque al final de cuentas pues la experiencia y todo lo que ustedes nos pueden brindar a nosotros lo debemos de sacar y de exprimir todo el conocimiento que ustedes saben. Tenemos otra pregunta de este lado. Vamos a la siguiente pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ámbar Danae Soto Vázquez. Estudio Relaciones Internacionales igual en la FES Aragón.
Precisamente ya se ha mencionado en la cuestión del pensamiento crítico y en cómo nosotros también tenemos que adiestrar a las inteligencias, lo hacemos en cada momento. Sin embargo, también tenemos que integrarlo a nosotros, ¿no? Adiestrarnos a el uso correcto de la inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta es, pues, para ambos, ¿creen adecuado o necesario que se incluya como tal el uso de la inteligencia artificial en un programa de educación como tal, aprender a educarlo? Muchas gracias. ¿Quién guste contestar? Si quiere, profesor. Sí, bueno, yo creo que es la parte de una formación básica y, por ejemplo, ahí también tenemos que tener un enfoque holístico y sumamente complejo. En el año 2000 se creó un concepto muy importante que se va a llamar alfabetización digital, que precisamente, como comentaba César, nosotros que somos un poquito más grandes vimos la transición de empezar a tener el Internet dentro de nuestra vida cotidiana, pero prácticamente los jóvenes que tienen entre 20 y 25 años ya nacieron con un celular integrado, ya saben utilizar todas las aplicaciones y las herramientas de digitalización están relacionadas con eso. Cómo las personas pueden utilizar el Internet, cómo pueden utilizar la parte de todos los esquemas que están dentro del ciberespacio para mejorar su vida cotidiana. Sin embargo, cuando se habla de la digitalización, por alguna extraña razón, siempre se puso un énfasis en los jóvenes. Y los jóvenes siempre tuvieron el mayor atractivo para poder integrarse de manera sumamente fácil a la parte de estas nuevas herramientas tecnológicas. Y, por ejemplo, desde hace bastantes años hay una encuesta del INEGI, se llama la Enduit, que ve los hábitos del uso de Internet de las personas. En México, la brecha digital, que es el concepto que define quiénes pueden usar Internet y lo saben utilizar, y la parte concreta se benefician de su vida de quienes no lo saben utilizar, no se benefician de ella, la brecha digital no se ha reducido desde hace bastantes años y es un 18% de la población y esa cifra no baja. Y yo la gran hipótesis que tengo son los adultos mayores, son las personas de 65, 70 años los que no saben utilizar esas herramientas digitales y cuando vemos las cifras del gran éxito de los delitos cibernéticos, los adultos mayores son el grupo social que es más fuerte vulnerado por este tipo de delitos. Tu abuelita que no sabe utilizar Netflix, que no sabe utilizar un celular, la parte concreta de una tableta, es altamente más vulnerable. Con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo y hay una gran cantidad de vacíos que, bueno, podríamos decir vacíos administrativos, vacíos educativos. Ahorita hay una gran reflexión en el sistema educativo de cómo podemos hacerle reflexionar a los alumnos de que es una herramienta, no va a pensar por ustedes y solamente tiene que ayudar a potencializar su pensamiento crítico. Pero bueno, hace algunas semanas me entrevistaron para Wired y precisamente yo había revisado un informe de que en 17 secretarías de Estado, aquí en México, Secretaría del Trabajo, SR, Secretaría de Gobernación, ya se había detectado que el personal interno utilizaba aplicaciones de inteligencia artificial y mucha de esa información es sensible, mucha información tiene datos personales, mucha información, por ejemplo, ustedes ven un correo, una comunicación del gobierno de los Estados Unidos, siempre hasta el final dice clasificado, desclasificado, va la categorización de la información que se está manejando esa comunicación. Esos protocolos no existen en México. Y ese es un gran desafío porque mucha información que puede ser privada, que puede comprometer la seguridad de individuos, la seguridad de instituciones, no hay un reglamento interno de la Administración Pública Federal ahorita de qué se puede hacer con inteligencia artificial y qué no se puede hacer. Y creo que también la conciencia, la reflexión entre los funcionarios públicos no se ha hecho al interior de las instituciones. Muchas gracias, profesor. Vamos a otra preguntita de este lado. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Galindo de Relaciones Internacionales en FES Aragón. Para el diputado César, ¿qué tan avanzada considera que está en México la regulación del uso de inteligencia artificial y qué alternativas tenemos para lograr un equilibrio en su uso? Muchas gracias. Diputado, adelante. Gracias, Carolina, por la pregunta. Y me haces compartirles una experiencia que ocurrió en Japón. Adelanto mi respuesta en el sentido de decir que es insuficiente la regulación que tenemos, es muy incipiente, apenas estamos tocando estos temas en estos espacios. Hay una comisión aquí en el Senado de la República sobre inteligencia artificial, no así en la Cámara de Diputados. Me temo que la administración pública federal y locales no traen registrado cómo vamos a asimilar el uso de la inteligencia artificial. Por eso hablaba yo de imaginémonos Tijuana o imaginémonos cualquier ciudad aprovechando de estas tecnologías. Pero miren, la inteligencia artificial en Japón, por ejemplo,
se utilizó recientemente para hacer más eficientes los programas sociales, los apoyos que el gobierno japonés daba. Al grado que llegó a tal eficiencia la inteligencia artificial que dio de baja del padrón a ciertas personas. Porque la inteligencia artificial argumentó posteriormente que ¿para qué le seguías dando apoyos si esas personas nunca iban a salir de su situación de pobreza? Entonces era regalar el dinero, era ser ineficiente, era tirar el dinero a la basura porque nunca ibas a lograr que esas personas salieran de su situación de pobreza. Entonces la eficiencia de la inteligencia artificial dijo, no tires el dinero, desatiéndelos, a ver cómo sobreviven y ese dinero úsalo en otra cosa. Estas personas cuando van a ser atendidas por los programas sociales se dan cuenta que no tenían acceso porque el sistema los había dado de baja y surge una gran disyuntiva. Oye, ¿quién cuida sus derechos? En Japón se están cuestionando incluso un tribunal para la defensa de los derechos contra los avances tecnológicos, en donde una persona pueda acudir y decir, oye, la inteligencia artificial vulneró mis derechos, me dio de baja, y que sea un humano quien tenga que revisar. Y yo adelanto que además ese humano tiene que tener conocimientos técnicos, tecnológicos. No basta con leer por encima, hay que ver qué hay detrás, cómo funciona la inteligencia artificial, cómo son los modelos, para poder comprender la situación, qué es lo que pasó y cómo lo vamos a subsanar. Japón en ese sentido va mucho más adelante de nosotros, no solamente en la figura de un tribunal, en cómo han asimilado el uso de la inteligencia artificial. Nosotros todavía no vamos con esa capacidad de uso, pero sí es para bien señalar que estamos pensando en advertir ciertos riesgos, en buscar ciertas regulaciones, ciertos ejemplos. Creo que estamos en el mejor momento para que tengamos la capacidad de asimilar la inteligencia artificial con responsabilidad, con ética y poder generar esta cultura. Cuando, quizá el profesor lo recuerde, cuando éramos más jóvenes en las escuelas se daba computación, en algún momento se daba paquetería de Office y nos enseñaban a usar el PowerPoint. Aquí Constanza se está riendo. Sí. Es que sí, a mí también me tocó esa bueno, materia. A ustedes yo creo que iba a decir, ¿cómo les...? Había una materia que era computación. Bueno, para poder aprender a usar la tecnología hay que tener esa cultura, porque coincido con el profesor, la inteligencia artificial no viene a sustituir al humano, viene a auxiliarnos. Y nos va a auxiliar en la medida de que nosotros tenemos la capacidad de dejarnos auxiliar. Pero si pensamos que la inteligencia artificial va a resolver los exámenes, va a hacer los ensayos, va a leer por nosotros, entonces estamos en un grave error, porque el campo laboral lo que va a demostrar es que hay personas con habilidades desarrolladas que nosotros dejamos de desarrollar por depender de la tecnología. Y les pongo un referente muy sencillo. Desafortunadamente, desde que llegó López Obrador se quitaron los exámenes PISA, que eran unos exámenes regionales que se hacían en el mundo para ver cómo estaba la calidad educativa. Cuando sí teníamos las mediciones de PISA, creo que la última habrá sido 2017 o 2018, los más sobresalientes de México no llegaban ni al nivel más bajo de Corea del Sur. Quiere decir que el joven con el nivel educativo más bajo de Corea del Sur era por mucho más sobresaliente que el más sobresaliente de México. O sea, nuestra educación en realidad es muy precaria en ese sentido. En un mundo global, porque estamos en un mundo global, ustedes han visto aquí en la Ciudad de México comunidades enteras de extranjeros asiáticos y de otras nacionalidades, ahí estamos compitiendo. Si dependemos de la tecnología y dependemos del GPT para estructurar una idea, para elaborar un correo electrónico, una persona que tiene la capacidad de redactar simplemente nos va a rebasar en el campo laboral. Entonces, aprendamos a aprovechar la tecnología y aprendamos a cuestionar incluso nuestros gobiernos. Oye, ¿por qué no lo haces más eficiente? ¿Por qué no lo asimilas? ¿Por qué no lo regulas? Pero sin caer en las prohibiciones y sin caer en los absurdos. Vamos siendo responsables y vamos actuando también con ética, de ambos lados, de los usuarios, de los desarrolladores y de los reguladores. Entonces, es un muy buen reto el que tenemos para los siguientes años, no solamente en esta legislatura, sino en las que vengan. Muchas gracias, diputado. Y bueno, es momento de hacer una pausa, pero vamos a regresar con los estudiantes de la FES Aragón para seguir hablando sobre el tema de inteligencia artificial. Quédate con nosotros porque estás en comunicación y esta también es tu conversación.
los principales riesgos del uso de la inteligencia artificial es la desinformación, con todas las imágenes, audios y videos falsos que pueden parecer completamente reales. También existe la preocupación por el uso de datos personales, ya que muchas de estas tecnologías funcionan a partir de grandes cantidades de información, lo que abre el debate sobre la privacidad. Además, los sistemas de inteligencia artificial pueden reproducir sesgos, lo que podría afectar decisiones en ámbitos como el empleo o el acceso a servicios. Y a esto se suma el impacto en el trabajo, donde algunas tareas podrían automatizarse transformando la forma en la que trabajamos. Regresamos aquí a En Comunicación y recordemos que estamos con el diputado César Damián Retes y el doctor Juan Manuel Aguilar. Junto con los estudiantes de la FES Aragón, estamos hablando sobre el tema de los riesgos del uso de la inteligencia artificial. Y tenemos ya más preguntas de los estudiantes de la FES Aragón. Entonces, vamos a ellas. Buen día, mi nombre es Dante López, como ya se ha mencionado, de la carrera de Relaciones Internacionales. En este caso es muy importante este tipo de espacios en el cual la colaboración entre las actividades legislativas, como las del diputado y las del doctor Juan Manuel, es relevante para el mismo desarrollo del Estado, y como ya se ha venido mencionado anteriormente. En este caso, para el diputado, sabemos que ya hay un avance en cuestión de la imagen generativa. Sin embargo, personalmente para usted, ¿cuál considera que es el siguiente paso, viendo en cuestión de perspectiva, o es decir, a futuro, para, digamos, que un mejor avance? Ya que bien sabemos, nos da los ejemplos de Japón, pero obviamente por las propias capacidades individuales y particulares, no es, digamos, no se va a desarrollar de la misma forma. Y en este caso, para el doctor, ¿usted cómo cree que sería importante complementar a las actividades legislativas en cuestión de problemas cercanos? Es todo. Muchas gracias. Empezamos con el diputado. Gracias. Voy a ser breve para dar espacio también al doctor. Yo centraría el enfoque de la regulación en la responsabilidad. ¿En quién recae la responsabilidad de un acto o de una omisión ante el uso de la inteligencia artificial? Y reitero, porque a mí no me gusta la prohibición, me gusta la regulación. Entonces, hay que asumir, hay que asimilar que lo que uno hace con la tecnología o lo que uno hace en el mundo virtual tiene consecuencias, en este caso consecuencias jurídicas. Entonces, ¿en dónde cae la responsabilidad? ¿En el desarrollador, en el vendedor, en el comprador, en el que lo está usando? Claro, esto va variando dependiendo del medio de la inteligencia artificial. Si es un vehículo, si es un aplicativo, hay que estudiarlo técnicamente, pero hay que avanzar desde mi punto de vista en las responsabilidades para poder tener estos tramos de control y estas consecuencias muy claras. La falta de consecuencias se llama impunidad. Es cuando uno puede hacer lo que quiera sin que pase nada. Y en México tenemos que acabar con el México donde no pasa nada, para que seamos el México donde a quien trabaja y lo hace bien, le va bien, y quien actúa mal reciba su sanción. Muchas gracias. Diputado. Adelante, profesor. Bueno, creo que es muy interesante hablar de una esfera que ha sido muy poco explorada en México, pero creo que hay mucho potencial en el ámbito del Congreso y, bueno, todos los sectores de gobierno. En el ámbito de los estudios de ciberseguridad y tecnología se llaman asociaciones público-privadas. Les quiero poner un ejemplo muy importante. En el año 2014, Facebook, que luego se transforma en Meta, fue parte de un escándalo que se llamó Cambridge Analytica, la extracción de datos de usuarios para posteriormente vender a una consultoría política que estaba en Reino Unido. Eso fue un escándalo tan fuerte que el mismo Mark Zuckerberg tuvo que ir al Congreso de los Estados Unidos en el año 2016 a explicar qué había pasado con todos los datos e información de estos ciudadanos estadounidenses, que alcanzó una cifra de información de 40 millones de personas, 10% de la población. ¿Qué estaba pasando? Pues ahí hay una cuestión muy importante, es un poco dura. El Estado estaba autorregulando al empresario. Está diciendo, no puedes exceder límites que competen a la jurisdicción del gobierno, del Estado-nación. Posteriormente a eso, lo que empieza a hacer Meta y gran parte de las compañías a nivel internacional, hablando de Uber, Airbnb, la que quieran pensar, despliegan algo que se llaman directores de relaciones públicas y están aquí presentes en el ámbito de México y ellos colaboran con la policía, con la fiscalía, vienen aquí a los congresos, organizan eventos y eso es un área muy importante de interrelación porque se tiene que dar un círculo virtuoso entre el trabajo legislativo y la parte de los representantes de esas empresas para crear un modelo de gobernanza, sumar a todos los actores y encontrar el ámbito de soluciones conjuntas. ¿Cuál es el gran efecto? Hace unos momentos César puso un caso muy representativo, nos habló de Uber, nos habló de Airbnb,
y posteriormente estas grandes compañías, estas grandes aplicaciones empiezan a tener ciertos efectos que empiezan a inundar áreas que competen al Estado. Una de las controversias más grandes de Uber a nivel internacional es qué relación hay entre los choferes y Uber. ¿Es una relación laboral o no es? ¿Tiene que dar prestaciones laborales o no es? Ha habido ciudades completas que han sacado a Uber de su operación. El caso de Londres. Una, por ejemplo, controversia en el ámbito de Airbnb que se mete con un derecho humano que se llama el derecho a la vivienda digna. Se van a la Condesa, se van a la Roma Sur y hay edificios completos que son Airbnbs. Cuando tenemos una gran cantidad de personas que no encuentran un inmueble para poder vivir y por eso se hace la necesidad de una regulación. Y creo que es importante decir que en tanto las autoridades, los legisladores y las empresas hacen estos procesos de sinergias y forman en el ámbito concreto de un círculo virtuoso para crear modelos de gobernanza. Muchas gracias, profesor. Tenemos otra preguntita de otro de nuestros estudiantes de la FES Aragón, de este lado. Hola, muchas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Edrey Serra, de la carrera de Relaciones Internacionales, y la pregunta va dirigida para el diputado. Mi pregunta es, ¿cómo se puede adaptar este marco jurídico ante esta tecnología que va pues evolucionando de una manera tan rápida, pero también cómo podemos equilibrar esta regulación sin frenarla, como bien lo mencionaba en un principio? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Miren, los diputados no todos tenemos la misma formación. Yo soy abogado, cursé la mitad de la licenciatura en economía. Eso me hace un abogado muy raro, que me gustan los números y que entiendo de regresiones y de modelos. Pero habemos todo tipo de diputados. Hay diputados que vienen del mundo artístico, hay diputados que vienen del campo, digamos, es muy variado. Si bien la inteligencia artificial, yo les advertía, va a dar saltos gigantescos en los siguientes años, parten de unos principios al final del día. No soy programador, no soy ingeniero, pero necesitamos establecer vínculos con la academia, vínculos con los expertos técnicos que están desarrollando esto para entender cómo funciona, cuál es la base, porque la base no va a cambiar, va a crecer por encima de eso y las aplicaciones se van a multiplicar. Pero si entendemos cómo funciona, si entendemos la esencia, lo que está abajo, podemos generar una buena regulación, una regulación sana que permita el desarrollo y que no vulnere derechos. Ahora, toda regulación, desde mi punto de vista, tiene que tener muy claro los principios. Si no tenemos muy claros los principios, nos vamos a perder en tratar de dar, yo le diría, patadas de ahogado. Tenemos que tener muy claro, la regulación desde mi punto de vista debe de ir privilegiando la libertad sin vulnerar los derechos de nadie. Y ese es el equilibrio, ese es el punto medio. A mí me gusta la libertad, yo creo en la libertad, pero me parece que la libertad acaba cuando empieza el derecho de alguien más. No es ilimitada. En ese sentido, una regulación me gusta porque garantiza estas libertades, pero es respetuosa de los derechos de todas y de todos. Entonces, me parece que necesitamos centrarle como legisladores mucho más al conocimiento técnico de cómo funciona para poder pensar en una regulación debida. La discusión que se ha dado con Uber o con Airbnb es que de repente nos vamos a los extremos. O decimos, o los regulamos y los sancionamos y entonces los expulsas e inhibes el desarrollo, o son demasiadas laxas las regulaciones que te deja en el mismo estado de indefensión. Necesitamos encontrar ese punto medio. Es lo más difícil, pero estamos obligados a llegar a ello. Muchas gracias, diputado. Tenemos más preguntas de nuestros estudiantes de la FES Aragón. Vamos con ellas de este lado. ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Hernández, igual de la carrera de Relaciones Internacionales, y quisiera rescatar un poco el cuestionamiento que se planteó de quién tiene responsabilidad jurídica. Y para esto quisiera dar un poquito de contexto. A principios de año se suscitó un caso en Florida, Estados Unidos, de un chico que intentó realizar un atentado al aeropuerto de Miami, presuntamente influenciado por una inteligencia artificial. En este caso, y aplicado al derecho mexicano, quisiera preguntar que, considerando el avance de la tecnología de inteligencia artificial en la materia de toma de decisiones, ¿considera usted que México debería avanzar hacia una reforma que contemple la posible responsabilidad jurídica de la inteligencia artificial como sujeto del derecho, o implicar el punto de vista de la inteligencia artificial solamente como una herramienta que tiene que tener supervisión humana para realizar sus acciones? Muchas gracias. Adelante, quien guste contestar.
Gracias, Manuel, por la pregunta. Me haces recordar una película que quizá no han visto porque son muy jóvenes, que se llama El hombre bicentenario. Y les doy el contexto inicial. En realidad era un androide, porque era un robot con forma de humano, que, a ver, no lo decía así la película porque es de otra década, pero que tenía inteligencia artificial y de hecho trataba de asemejarse a los comportamientos humanos. Y en algún punto de la película él pinta y él vende sus pinturas. Y entonces él dice, oye, pues este dinero es de mi dueño. Y el dueño le dice, ¿sabes qué? Te voy a abrir una cuenta de banco y ese dinero va a ser para ti. La responsabilidad jurídica no solo la pensemos cuando es negativa, también cuando es positiva. Si a la inteligencia artificial la hacemos sujeto de derechos, porque en la teoría del derecho, al final el abogado, tenemos que reconocer en la teoría clásica que hay un centro de imputación. El centro de imputación tradicionalmente somos personas físicas, o sea, de carne y hueso, o personas morales, tradicionalmente las empresas, que son personas ficticias, digamos, que inventamos en papel. Esas personas, físicas o morales, tienen consecuencias. Solamente ellos. Recientemente hemos reconocido derechos en otros entes. Ejemplo, los animales. Les hemos reconocido derechos. La pregunta con los animales hace unos años era, bueno, ¿y también les vamos a dar sanciones? ¿Puedo meter a la cárcel a un perro porque mordió a un humano? ¿O no? Me tengo que ir con su dueño. Aquí la pregunta es muy similar para la inteligencia artificial. Y retomo el ejemplo de la película. Oye, si la inteligencia artificial, en el caso concreto que me pones de Florida, influyó a un joven para que cometiera un asesinato, ahí hay un autor material. Esto es, alguien agarró la pistola, apuntó contra otra persona, disparó el gatillo y mató a alguien. Hay un autor material. Y el autor intelectual debiéramos interpretar que fue GPT, que fue quien le dijo, oye, ve y comete este delito. ¿Y quién es el responsable de GPT? El dueño, el que pagó la suscripción mensual, el que la programó, el que programó al inicio o el que programó la última actualización. Entramos en otros dilemas. O no, o dejamos solamente al autor material. Porque sería lo mismo que decir, en sentido positivo, oye, GPT hizo unos cuadros padrísimos que estoy vendiendo en mi galería y me estoy haciendo millonario con cuadros que diseñó la inteligencia artificial y que estoy imprimiendo. ¿Ese dinero es mío o ese dinero es de la inteligencia artificial? Y puedo hacer las mismas preguntas del dueño, de quien pagó la suscripción, de quien la programó, de quien hizo la última actualización. Es un tema que hay que resolver. Si entendemos la teoría clásica como esa teoría de los centros de imputación, hoy pareciera difícil hacer a la inteligencia artificial un sujeto de derechos. Hoy se antoja difícil. Podemos reflexionar si debemos ir hacia allá. Tiene una serie de ramificaciones casi infinitas, muchas consecuencias. En ese sentido, lo que debemos administrar es quién va a ser el responsable del uso de esa inteligencia artificial. Si partimos de que la inteligencia artificial en realidad es un auxiliar, ¿quién es el responsable? ¿Quién se está dejando auxiliar? Pero sí tenemos que definir la responsabilidad, porque si no estamos en tierra de nadie. Gracias. Muchas gracias, diputado. Y los estudiantes de la FES Aragón siguen teniendo muchísimas preguntas, entonces vamos a otra de ellas. ¿Qué tal? Soy Héctor Marquina de la carrera de Relaciones Internacionales. La pregunta va dirigida tanto al diputado César como al doctor Juan Manuel. Vaya, rescatando un poco de esta última parte de la pregunta anterior, entonces, ¿cómo consideramos a la inteligencia artificial? ¿Como una herramienta o ya directamente como un actor dentro de las decisiones humanas e incluso políticas? Muchas gracias. Profesor, adelante. Bueno, yo creo que es una herramienta. Y posteriormente ese ámbito de la ética, de ese humano en el bucle que tiene que determinar las relaciones con la parte concreta de un criterio ético, humano, apegado a una jurisdicción nacional, apegado al derecho internacional, todavía no podemos asumir que una inteligencia artificial pueda tomar decisiones por sí misma. Actualmente hay una gran controversia, porque precisamente ha habido el desarrollo de varias empresas tecnológicas, como el caso de Palantir, como el caso, por ejemplo, de tecnología militar. En el caso de Israel, que ya está probado que está utilizando algoritmos de inteligencia artificial para tomar decisiones autónomas sobre ataques, sobre ciertas operaciones militares, es una gran controversia porque si no tenemos nada regulado en el ámbito nacional, pues por supuesto que es una zona gris sumamente compleja en el ámbito del derecho internacional humanitario y el derecho de la guerra.
Y eso creo que nos deja pues un sinsabor muy, muy fuerte, porque yo no creo que ninguna tecnología esté en la actualidad en la capacidad de decidir en el ámbito concreto sobre una vida humana. Si es controversial lo que nos predicó César de esta cuestión, para una inteligencia artificial, pues apoyar a personas en situación de pobreza, en situación de rezago social, puede ser improductivo. Pero ¿dónde está el aspecto ético? ¿Dónde está la parte del elemento humanitario de que cuando el Estado se configura, uno de los elementos básicos del Estado se llama el derecho la responsabilidad de proteger? Y una de las responsabilidades del Estado es garantizar el bienestar para su población, y a veces el último recurso que se puede tener para garantizar eso es una política social. Y la gran controversia es que el Estado no puede renunciar a dar esa política social. Muchas gracias. Yo les mencionaría de la literatura, hay una novela que se llama Yo, Robot, de Isaac Asimov. A veces la literatura imagina y supera incluso lo que está en esa época. Y ahí hay un momento de la novela en donde recuerda el protagonista un accidente que tuvo en el que, si mal no recuerdo, falleció su hija, porque cae el carro a un río, un lago, un cuerpo de agua, y había un robot con inteligencia artificial, presupongo, y él dijo, es más eficiente que salve a este señor a que salve a la niña. Y él, de lo que recuerdo, medio peleaba con la inteligencia artificial y decía, no, sálvala a ella, ella tiene una vida por delante. Entonces él se cuestionaba eso. Y ahí entra el tema de la ética y de la valoración, ahí entra la filosofía, y ahí tenemos que reflexionar incluso hasta del alma. La inteligencia artificial, yo tendría que decir que no tiene alma. Pareciera que el alma la tenemos los seres, por lo menos las personas. Podemos debatir si otros seres sintientes tienen, pero por lo menos las personas tenemos alma, y eso nos hace diferentes. Al no tener alma, ¿dónde está su capacidad de discernir más allá de números, más allá de criterios que parecieran objetivos? Porque, ¿qué es mejor? El ejemplo típico de un ferrocarril, donde que el ferrocarril se vaya a la derecha y mate a 5 personas que están en la vía, o que se vaya a la izquierda y que mate a 1000. Y pueden contestar con un argumento utilitario, ¿no? Pues que mueran menos. Sí, pero ¿por qué unos sí y por qué otros no? ¿Cuál vida vale más que la otra? ¿Vale más la vida de un joven que de un adulto mayor? Pero a lo mejor el adulto mayor es un doctor que está por encontrar la cura del cáncer. Entonces vale más a él que un joven que tiene su vida por delante. No les doy yo la respuesta, porque no hay una respuesta objetiva. La inteligencia artificial, desde mi punto de vista, no puede tomar todas las decisiones. Si queremos que la inteligencia artificial tome todo el control, entonces cerremos en este momento el changarro y digamos pues que la inteligencia artificial nos gobierne y nos diga qué hacer. Concluyo diciendo, para mí es una herramienta, es un auxiliar que tenemos que ser muy sabios. Y con sabios me refiero a muy prudentes, no a una inteligencia desarrollada, sino a muy prudentes en cómo utilizamos este auxiliar para que no caigamos en una serie de problemas que la ciencia ficción además nos ha advertido. Gracias. Muchas gracias, profesor. Y sí, la inteligencia artificial, pues a final de cuentas es como dicen los dos, es una herramienta, porque al final de cuentas nosotros somos quienes hasta ahora la controlan y le preguntan y pues la utilizamos de diferentes maneras. Pero bueno, seguimos con más preguntas de los estudiantes de la FES Aragón. Tenemos otra de este lado, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Daniel García, igualmente estudiante de Relaciones Internacionales, y mi pregunta va dirigida para cualquiera de los dos que guste responder. Ustedes mencionaban que en su formación académica cursaron las materias de la computación. Bueno, y en mi caso, por ejemplo, todavía alcancé a estudiar las TICs en la educación básica y la materia de informática en la educación media superior. ¿Ustedes consideran que sea necesaria una reforma educativa para que las nuevas generaciones implementen la inteligencia artificial en su formación académica? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién guste contestar? Yo creo que sí es necesaria una especificación de cómo puedes integrar diferentes herramientas de los niveles formativos básicos de los chicos de primaria,
de los chicos de secundaria y posteriormente en nivel medio superior y posteriormente superior. ¿Por qué? Porque se corre el gran riesgo de perder el ámbito concreto del desarrollo del pensamiento crítico. Cuando César les comentaba que dudaran de todo, pues es un libro fascinante que también a nosotros, que ya somos más grandes, nos dejaban leer cuando estábamos en sociales, que se llama Discurso del Método, de René Descartes, que tiene una frase que dice: pienso, luego existo, y te dice que tienes que dudar de todo porque solamente a través de eso se produce el conocimiento, se renueva la parte concreta del conocimiento. Algo muy interesante, por ejemplo, en el ámbito, es que hay ciertos procesos cognitivos que no puede desarrollar la parte de la inteligencia artificial, el pensamiento matemático, que es un momento complejo, que es un pensamiento muy mecánico, que es un pensamiento asociado a la parte de la repetición, de hacer muchas ecuaciones, ejercicios, y algo muy interesante, un experimento del MIT en el cual, por ejemplo, sacaban una serie de 20 ecuaciones muy complejas y ponían a ChatGPT a solucionarlas y ponían posteriormente a uno de los mejores estudiantes de matemáticas del MIT a resolverlas. ChatGPT sacó el resultado en menos de 5 minutos, el chico se tardó aproximadamente 1 hora. ¿Cuántas tuvo correcta ChatGPT? Ninguna. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el modelo de lenguaje? Buscó en su biblioteca inmensa libros de álgebra, encontró las ecuaciones tal vez que se parecían más o menos y arrojó una serie de resultados y todas estaban mal. Saber derivar, poner los integrales, los diferenciales, eso no lo hace ChatGPT, que esa habilidad sí desarrollan ustedes con el ámbito del pensamiento matemático. El chico se tardó más, pero tenía todas las ecuaciones correctas y ese es el gran desafío que les digo. ChatGPT no piensa y ustedes pueden creer que piense. Es muy malo que le platiquen sus problemas porque solamente está sacando sistematización de información de ustedes que luego posteriormente se procesa en grandes modelos de lenguaje en Big Data y luego les va a llegar una serie de publicaciones de venta o algo para poder hacerlos objeto de una venta comercial porque esa información se traduce. Entonces tenemos que ver el ámbito concreto de que sí tenemos que evitar que los jóvenes piensen que esa herramienta puede resolver todos esos procesos cognitivos que ustedes tienen que hacer, porque son psicoemocionales, tomar una decisión, cortar con su novia o no cortar con su novia, irse a estudiar a esta carrera a otra, son decisiones individuales, son decisiones que también tienen un factor de una penetración psicológica dentro de su pensamiento que los hacen madurar, que los hacen transformarse en personas y eso no lo va a resolver la parte de la inteligencia artificial y tenemos que especificarlo de los niveles más básicos. Muchas gracias, profesor. Y ya estamos llegando al final de nuestro programa de En Comunicación. Entonces, quiero preguntarles si tienen conclusiones sobre este tema. Adelante, diputados. Muchas gracias. Comienzo también complementando la última pregunta. Yo les diría, tenemos que actualizarnos de manera integral respecto a lo que estamos viviendo en este momento. Los modelos, los parámetros que se vivieron en los 90s, cuando llegó la globalización, al principio de los 2000s, han quedado ya y quedarán cada vez más de manera obsoleta. Necesitamos actualizar el modelo educativo, sin duda, para tener un híbrido que pareciera difícil y que pareciera ser tensión, pero que es necesario en el día a día. Necesitamos fortalecer todo el desarrollo de habilidades, necesitamos recuperar la materia de filosofía, necesitan leer a los clásicos griegos, necesitan leer a distintos filósofos más contemporáneos para que se cuestionen lo que se ha conocido como las preguntas perennes, las preguntas que nos vamos a hacer a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque lo que está de fondo es la capacidad de cuestionar, la capacidad de pensar, la capacidad de articular una respuesta. Y al mismo tiempo necesitamos habilidades muy prácticas. En el modelo educativo, desde el punto de vista, hay que enseñarles hasta contabilidad, cómo se pagan los impuestos, cuestiones cómo se emprende, si es que está en su vocación emprender un negocio. Y sin duda una habilidad práctica es cómo nos vamos a auxiliar de las nuevas tecnologías, cómo podemos hacer más eficientes los procesos. Pero no solamente lo práctico, necesitamos esa dupla de la capacidad crítica, las habilidades, con las capacidades prácticas. Si no lo hacemos así, y el modelo educativo en este momento todavía no ha encontrado ese punto medio, los otros países nos van a rebasar simplemente. Y en un mundo global en donde cada vez recibimos más extranjeros, en el mercado laboral los van a rebasar por la derecha o por la izquierda. Creo que estamos en un momento en donde tenemos que actuar con mucha responsabilidad, no solo en el uso de la tecnología, sino en la regulación de las tecnologías. Cada vez quedamos más superados por la realidad en cuanto a nuestros ordenamientos jurídicos. Tenemos que actualizarlo, pero actualizarlo siempre con esa responsabilidad de entender qué es, de qué va, de qué se trata,
para que podamos generar una regulación que esté a la altura de lo que merecemos en nuestro país. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted también, diputado. Profesor, adelante. Sí, bueno, creo que cabe la parte concreta de este enfoque de gobernanza. Hay una responsabilidad individual desde la parte de nosotros como usuarios de la inteligencia artificial. Hay una corresponsabilidad de nosotros como conjunto de individuos, como sociedad. Y también tenemos que crear la parte de sinergias con los legisladores, con el gobierno, con la parte de las empresas del sector privado, para encontrar estos puntos de equilibrio en los cuales podamos explotar los mejores beneficios de la inteligencia artificial y posteriormente utilizarla como esa herramienta para potencializar nuestra productividad, nuestro pensamiento crítico y bueno, inhibir la parte de la ejecución de delitos y bueno, crear un esquema de colaboración donde cada uno de los actores es sumamente importante. Muchas gracias, profesor. Bueno, y pues así llegamos al final de este programa de En Comunicación. Hablamos sobre el tema de los riesgos del uso de la inteligencia artificial con el diputado César Damián Retes del PAN y el doctor Juan Manuel Aguilar, que es catedrático e investigador de la FES Aragón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y recuerda que esto fue En Comunicación y esta también es tu conversación.